investiga y estudia los principios físicos de transformación a través de estos elementos. Pero estos espectros, habíamos dicho, estos colores característicos que se dan, que se observan, se dan por ciertas características de las mismas superficies a las cuales la luz llega y determina un color característico. Ya conocemos que los rayos son infinitos, llegan y se transmiten a través de muchas superficies. Y en base a eso, pues nosotros necesitamos estudiar lo que son espejos. ¿Qué son los espejos? Vamos a empezar hablando de los espejos planos. Los espejos planos son superficies, como su nombre lo indica, planas, muy pulimentadas. Tienen un grosor determinado, pero esta condición de rozamiento es muy lisa, por eso es pulimentada, que puede reflejar la luz que llega con una capacidad reflectora de la intensidad de la luz, obviamente del rayo incidente, mayor dice un 95% de reflexión. Entonces estos espejos pueden reflejar, hacer rebotar esa luz con un índice mayor a 95, cercanos al 100%. Los espejos planos se utilizan con mucha frecuencia. En estos espejos planos, pues nosotros adecuamos prácticamente el comportamiento perfecto de la luz. Son los que usamos cada mañana para mirarnos, por ejemplo. En ellos vemos nuestros rostros reflejados, o sea, en condición de reflexión, porque en las mismas cámaras observamos el lado derecho no es el mismo que el lado izquierdo, una imagen que no está completamente distorsionada también. Entonces, los espejos planos reflejan esa condición y el comportamiento de la luz. Fíjense, en esa imagen estamos observando la distorsión de la luz a través o desde un punto de un rayo, ¿no? En este caso es un rayo láser. En función, entonces, a esa condición inicial y condición particular, nosotros necesitamos también determinar por qué la luz se comporta así, y ya sabemos en la condición de la medición. Rayo incidente, rayo reflejado tiene prácticamente una utilidad y tiene una condición de estabilidad a través de este valor. ¿Qué es lo que necesitamos también identificar? Hay elementos dentro de los espejos, ¿no? La formación de imágenes de los espejos se manifiestan a través de las siguientes características. Dentro de estas características nosotros podemos notar el campo del espejo, o sea, el tamaño, el radio de acción del espejo, la imagen real, que va a ser obviamente la del objeto, la imagen que se va a ver del objeto, la imagen virtual, y acá tenemos dos diferencias, una imagen real que se va a poder observar notablemente y la virtual que va a estar detrás del objeto. Y cuando hablamos de realidad virtual o imágenes virtuales, pues a veces el término es ambiguo y no podemos identificar las diferencias. Ahora lo vamos a hacer. Además de esto, nosotros necesitamos identificar la distancia del objeto. Distancia del objeto ¿hacia dónde? Hacia el espejo. El espejo ahora es la referencia para poder identificar el tamaño de las imágenes. La distancia de la imagen al espejo. Dentro de la distancia, obviamente, no necesariamente nos identifica que la distancia de la imagen al espejo va a ser constante, sino puede variar en función a la inclinación del espejo. Ya habíamos hablado en la condición de reflexión con inclinaciones, con curvaturas, inclusive el tamaño del objeto también puede cambiar. Obviamente el tamaño del objeto no va a cambiar, pero la reflexión de la imagen, la réplica de la imagen va a cambiar también. Puede ser más grande, puede ser igual, puede ser más pequeña. Entonces dependerá de muchas características que ahora vamos a observar. Entonces, en condiciones de espejos, nosotros nos tenemos que identificar particularmente con elementos como cuál. A ver, vamos a seguir. Estamos con espejos angulares. Entonces, dentro de los espejos angulares debemos colocar prácticamente una situación, una secuencia de
espejos y en función a esto vamos a formar cierto ángulo. Este ángulo va a ser una inclinación. Este ángulo va a estar dependiendo de un diedro, dice, o sea, de dos elementos más o menos compactados, unidos, con cierta inclinación. Para hallar un espejo y para observar en esa condición dependen de esa inclinación. Y entre ellos se coloca un objeto, o sea, entre los dos diedros se va a colocar un objeto. Se pueden observar varias imágenes dependiendo del número de su ángulo, habíamos dicho, y forman entre sí otra condición de análisis para la parte óptica. A medida que el ángulo es más pequeño, aumenta el número de imágenes y esto está determinado por una fórmula. A ver, vamos a tomar en cuenta la condición diédrica. Este es uno de los ejemplos que también nosotros vamos a hacer. En la famosa película de Alicia en el País de los Espejos, creo que es. Entonces se presenta una inclinación entre varios espejos. Acá estaría un espejo, acá estaría otro espejo, y de acuerdo a cómo yo me vaya ubicando, porque este es el objeto, fíjense, acá existe un espejo que sube hasta acá arriba, ¿sí? Y acá es otro espejo que sube igual hasta ese punto arriba. Entonces, de acuerdo a que estamos acá como imagen, se refleja acá uno, acá otro, acá otro. Entonces son varias imágenes que se observan. Y en esta condición diédrica, primero, a simple vista, no sé dónde está el objeto, ¿no? No sé quién sigue ingresando, pues de que se les ha indicado que no, que tengan el cuidado respectivo y siguen varios estudiantes, entre jóvenes y señoritas. No se voy a tener que eliminar nomás, yo pienso. Ojalá que no se nos corte otra vez la transmisión de la imagen. Hablamos en vano, pareciera. A ver, estamos acá entonces con el objeto. Entonces, si yo no los indico, tal vez muchos de ustedes no ubicaban dónde estaba el objeto. Pero en este sistema diédrico tratamos de identificar varias imágenes simultáneas y en función a las características particulares de estos espejos. Entonces hay una fórmula que nosotros vamos a utilizar para poder calcular el número de imágenes y está en función al ángulo de inclinación y a la cantidad de espejos que van a estar enfocados. También vamos a analizar, y esto primero, los espejos esféricos. Los espejos esféricos tienen características particulares. Habíamos indicado cómo la luz se comporta en condiciones de superficies esféricas, ya sea externas o internas, habíamos hecho en este ejemplo. Los espejos que son planos proporcionan imágenes distorsionadas en cuanto a la forma y al tamaño real de los objetos reflejados, por el hecho de que son prácticamente espejos esféricos. Y además de esto, esta distorsión se debe precisamente a las superficies reflectantes. Estos espejos no son completamente planos, por lo tanto, de acuerdo a esa característica circular, la mayoría de las imágenes van a estar distorsionadas, ¿no? Dentro de ese tipo de espejos se distinguen dos clases particulares. Estamos con los espejos cóncavos y los espejos convexos. ¿Cuál es la diferencia entre esos espejos? Primero, necesitamos nombrar también las partes de cada espejo y vamos a hallar las diferencias, ¿no? Los elementos que podemos tomar en cuenta en un espejo esférico se dan precisamente con estas condiciones. Primero, el campo del espejo, el tamaño de acción del espejo, porque si yo coloco un espejo pequeñito, no para rostro, solamente mi rostro va a tener acción en esa condición de reflexión, de observación de mi imagen, ¿no? Pero si fuera más grande, entonces ese es el campo del espejo que yo necesito determinar para ver también cuál es la capacidad de reflexión. El radio de curvatura, al ser un espejo esférico, ya sea interno o externo, cóncavo o convexo, que es lo mismo, vamos a tomar en cuenta el radio, ¿no?, de apertura de esa inclinación, ya sea la inclinación cóncava o la convexa. Igual necesitamos tomar en cuenta el radio. El vértice del espejo
es prácticamente la condición externa, un punto de referencia externo que yo voy a asumir como prácticamente casi al finalizar de el campo del espejo, es decir, lo último que se va a poder ver en el espejo, que también me va a dar como referencia. El eje principal vendrá a ser prácticamente como la parte media del espejo para que yo pueda tener una condición simétrica, o sea, la parte media para que yo pueda ver si lo que está en la derecha sea igual a lo que está en la izquierda. El plano focal es prácticamente una distancia media entre el radio de curvatura y el vértice. Ahí se va a encontrar el foco. En muchas situaciones de esa inclinación del foco también determinan varias cosas. Y la distancia focal adicionalmente a eso, ¿no? La distancia focal también es una distancia que generalmente es constante para cada espejo, pero obviamente importante en la reflexión de los rayos. Nosotros, al tener estas partes, nos vamos a direccionar a poder identificar estos elementos como partes importantes en la relación del análisis físico. La óptica estudia espejos cóncavos y los espejos convexos. Los espejos cóncavos como tal son los que tienen una superficie reflectante en la parte interior del casquete esférico, o sea, por la parte interna. Si yo hablo en estas dos condiciones, por ejemplo, acá vemos la parte del fondo es violeta y la parte interna es celeste, entonces posee una superficie reflectante en la parte interior. En nuestro caso que habíamos dado como ejemplo era la parte interior, la parte celeste, lo que se ve en un espejo cóncavo, como la superficie reflectante. En cambio, los espejos convexos poseen la superficie reflectante en la parte superior del mismo, o sea, al interior no ingresa el rayo, pero en la parte externa sí rebota, sí se refleja. Entonces, la superficie reflectante en la parte del espejo convexo está en la parte exterior. La diferencia gráfica que podemos tomar en cuenta como relación es esos dos casquetes. Los casquetes son las partes circulares, ¿no? En el cóncavo va a estar prácticamente impulsado a la parte interna, ¿no? Adentro. Rebota dentro de esta y se proyecta. En cambio, en la parte convexa va a ser plenamente la parte externa, va a rebotar al punto externo y rebotar constantemente. En base a esas funciones y en base a esas condiciones, nosotros vamos a proyectar, fíjense, los rayos, ¿no? La formación de las imágenes, si una imagen es real, si una imagen es virtual y la relación que existirá entre ellas. Tomamos en cuenta entonces los espejos cóncavos y los espejos convexos como tal. ¿Qué diferencias adicionales existirán? Dentro de los espejos cóncavos tenemos que todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura se refleja en la misma dirección. Repito, todo rayo, o sea, todo elemento de luz que incide pasando un centro de curvatura se refleja en la misma dirección. O sea, en este caso, la reflexión se mantiene. Lo que habíamos graficado es en la misma proporción. Segundo, todo rayo que incide pasando por el foco, o sea, todo rayo que choca exactamente a la parte media de estas distancias que habíamos mencionado, se refleja paralelo al eje principal. O sea, tenemos partes importantes en un espejo cóncavo y si pasa por el foco, se refleja esta sí paralela, por su inclinación particularmente hablando. Y todo rayo que incide paralelo al eje principal, que va a ser la parte media, habíamos dicho de simetría superior e inferior, se va a reflejar prácticamente en dirección, dice, pasando por el foco. Entonces se refleja pasando por el foco y en la última condición tenemos que si dos rayos inciden paralelos, sus rayos reflejados se intersectan en el plano focal. Es decir, el plano focal también es fundamental en ese punto. Y para los espejos convexos
tenemos una diferencia en este punto que, por ejemplo, que todo rayo que incide en la dirección del centro de curvatura se refleja con la misma dirección. O sea, si llega con un determinado dirección o inclinación, pues se va a reflejar en la misma dirección y en la misma inclinación. Segundo, todo rayo que incide en la dirección del foco se refleja de manera paralela al eje principal. Y tercero, pues vamos a tener que todo rayo que incide paralelo se refleja de tal forma que su propagación pasa por el mismo foco. O sea, va a rebotar sobre el mismo foco. Y si dos rayos inciden paralelos, sus prolongaciones se intersectan al plano focal. Hablando esto de manera teórica, pues podría ser fácilmente confundible, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a enfocarnos en cómo vamos a poder graficar exactamente cómo se va a reflejar esta luz. La física, como madre de todas las ciencias, necesita interpretar también los principios de la luz y a través de la óptica puede determinar. No solamente estamos hablando de condiciones netamente electrónicas o eléctricas, ¿no? De funcionamiento de la luz, sino también nos enfocamos en condiciones particulares como nuestros propios sentidos. Uno de ellos, el ojo, que tiene condiciones más o menos y características similares a la de un lente que va a reflejar ese elemento. Nosotros lo que estamos observando desde el ojo es prácticamente la imagen reflejada. Acá está el objeto, aquí está la pelotita, si es que ustedes observan, está la pelotita y está el espejo plano. En este caso el espejo es completamente plano, entonces mi ojo observa ese rayo proyectado. Este objeto se refleja por la condición de la luz, choca la superficie plana y rebota, y es lo que yo puedo observar. Voy a ver el mismo. Tiene la diferencia también entre imágenes, ¿no? Hemos hablado de imagen real e imagen virtual. La imagen real prácticamente se va a dar en esta proyección de este objeto, que lo voy a percibir yo a través de mis sentidos, que está en el ojo humano. En el espejo plano es prácticamente idéntico en proporciones. Lo único que podría cambiar es la dirección. Lo que era en la derecha se ve en la izquierda, por obviamente la condición de la reflexión. No es una condición de inexactitud y demás. Ya lo hemos visto en los ejemplos de reflexión, que se desvía con la misma proporción, con la misma fuerza, solamente con dirección contraria. Y es ahí que estamos observando una respuesta a esta condición. La imagen virtual se encuentra detrás de este espejo. El espejo es plano, estamos viendo toda la lámina del espejo, y la imagen virtual se encuentra acá atrás. En esa parte trasera va a estar la imagen virtual. En función a esa imagen virtual, pues yo voy a observar la realidad que va a tener de proyección este objeto. A esta realidad, a esta imagen virtual, notablemente no se le observa. Por eso que cuando tenemos la reflexión, si nosotros tomamos en cuenta alguna condición completamente oscura donde no existen rayos que puedan alterar la difusión de este elemento, podríamos observar también la realidad virtual dentro de esa imagen virtual que está en la parte trasera. Obviamente no es proporcional, no es comprobable, pero es en la misma proporción que nosotros podemos identificar a través de ese espejo y a través de la continuidad de todos los casquetes esféricos. Inclusive en la primera imagen observábamos esa condición. Yo decía, ¿no? ¿Dónde está la imagen o dónde está el objeto? Acá está el objeto real. Esta es una inclinación de las imágenes a través de el espejo, y acá el espejo también tiene una inclinación determinada en función a estos elementos, ¿no? Entonces acá estamos viendo todas las condiciones de la óptica que se observan también a través del universo, ¿no? Varias de esas situaciones pueden ser completamente reales y demostrables, pero otras en condición de imágenes que están reflejadas, ¿no? Rebotando, como se dice, y otras
No sé quién sigue saliendo y quién sigue entrando. Voy a revisar a detalle el reporte. Y en función a esas también podemos observar esa variación de los colores y la simetría de las mismas. Entonces, las inclinaciones, las determinaciones ópticas que podamos identificar a través de la toma de una imagen van a interrelacionar prácticamente este conjunto de rayos que van a estar afectando este lugar. Ya sabemos lo de los espejos, la imagen real, la imagen virtual. La imagen virtual, nunca olviden que está siempre detrás del espejo, Es por eso que está como en una línea segmentada y aparte se ve en la parte posterior. O sea, acá está toda la laminita del espejo y en la parte posterior estaría esta imagen virtual. La imagen real estaría pues en la reflexión directamente en este punto, ¿no? Y cuando tenemos imagen virtual no se observa, habíamos dicho en el espejo, pero sí podemos determinar que está en la parte trasera y en algún elemento, inclusive en laboratorio, puede comprobarse la existencia de esa imagen.